invito a revivir la presentación de mi libro Discursos. Es un libro que recopila los principales discursos de los intendentes de San Rafael desde la recuperación de la democracia hasta la fecha. En un acto de gran significancia democrática y convivencia, pudimos compartir junto a ellos, los principales protagonistas, sus experiencias, su visión y los principales desafíos que tuvieron en su gestión de gobierno. Nació en la necesidad de conocer, de profundizar el conocimiento de una función nueva. Yo asumí en el 2019, en el 2020 comenzaba a bucear una nueva función y la necesidad de conocerla me llevó a empezar a interiorizarme en los antecedentes y la necesidad de conocerlo para tomarlo como hoja de ruta, sin duda. Son los puntos del libro. Nosotros lo que rescatamos es el periodo democrático y los discursos, los principales discursos de los intendentes a partir de la asunción y la apertura de las sesiones ordinarias. Ese es el núcleo central de los discursos que tomamos y que nos abre un abanico de análisis y de conceptos que los hemos tomado y que necesitamos tomarlo también como dirigentes políticos. ¿Y el criterio general para elegir esos discursos? No. ¿O los extractos de esos discursos? Las inquietudes personales, creo, y las necesidades que uno ve desde la función, desde la condición de militante político también. Creo que rescatar ahí una visión de personas que asumieron la responsabilidad, que en algún momento miraron con un horizonte o miraron el horizonte desde otra perspectiva. Entonces creo que es revalorizar ese trabajo previo y ponernos a pensar en el futuro. Es un buen vínculo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es la tarea desde la humildad de uno que cuando llega, cuando necesita empezar a trabajar, de poder conocer la historia y tenerla en cuenta, saber que somos continuidad de un proceso histórico y que estamos acá gracias a lo que muchos hicieron antes y que nos permiten estar en este punto de partida. Y la cultura es eso, acumulación de generación en generación, ¿no? Totalmente. Creo que en definitiva la importancia de este libro, y lo veo en la convocatoria y en el interés de todos ustedes, es eso, es que trasciende como aporte histórico, como aporte cultural, espero como aporte educativo para que todos los chicos, los pibes de nuestro departamento se interesen más por San Rafael. ¿Qué tiempo te tomó realizar el libro? Y estuvimos 2 años con todo lo que es los avatares de la pandemia, las distintas complicaciones que uno tiene cuando inicia una tarea que es desconocida. Digo, es mi primer libro y bueno, las correcciones, el chequeo de todas las cuestiones nos llevó un tiempo. ¿Te ayudaste con un equipo de gente y amigos? Sí, sin duda, siempre hay un equipo atrás, siempre hay un grupo de compañeros muy comprometidos que apoyan, que nos incentivan y que nos estimulan y me estimulan a poder lograr estas cosas. Solo no se hace nada. Gracias. Bienvenidos a todos, autoridades nacionales, autoridades provinciales, autoridades departamentales, funcionarios, concejales mandato cumplido, representantes de asociaciones locales, representantes sindicales y a todo el público presente. En palabras del autor, este libro es un trabajo realizado con mucho respeto, compromiso y vocación por conocer y comprender nuestro pasado reciente, rescatando los principales temas que atravesaron el periodo democrático en nuestro departamento. Como así también la visión, análisis y proyectos de quienes encarnaron durante estos años la conducción de nuestro municipio, poniendo el foco especialmente en el discurso político de asunción y de apertura de sesiones ordinarias de nuestros intendentes, con la sana intención de rescatarlo, revalorizarlo y reconocerlo como hoja de ruta. El libro pretende, al cumplirse 40 años de democracia y en tiempos donde emerge una preocupante sensibilidad antipolítica, no solo aportar material en sentido histórico, rescatando el discurso político, sino también, y por sobre todas las cosas, servir de insumo que enriquezca la discusión, las ideas y los debates que San Rafael debe darse en el porvenir. En este sentido, dado el aporte histórico y documental del presente libro de discursos, que comprende y recopila los discursos de asunción y apertura de sesiones ordinarias, desde la recuperación de la democracia hasta la fecha, el presidente del Honorable Consejo Deliberante de San Rafael resuelve:
Declarar de interés cultural y educativo el libro Discursos, cuya autoría pertenece al concejal Nadir Rafael Yasuf, en tanto recopila los principales discursos de los intendentes desde la recuperación de la democracia, aportando el conocimiento de nuestra historia reciente y reforzando la memoria de la localía en la construcción de nuestra identidad como pueblo. En agradecimiento por la presencia en esta importante presentación, por el aporte a la vida política de nuestro departamento y por contribuir con su visión y proyección de San Rafael, dejando obras que perduran a la fecha, como así también abriendo discusiones y debates que aún se encuentran pendientes, por ser el intendente que abrió el periodo democrático y quien nos dejara físicamente el pasado 23 de enero del 2021, queremos realizar un humilde reconocimiento con la entrega del ejemplar número 1 de esta publicación a los familiares presentes en el día de la fecha del arquitecto Walter Felipe Franchetti. Miguel, que estuvo en el periodo de gobierno de Walter Franchetti, coincidió con la gobernación provincial de Santiago Felipe Llaver, año 1983-1987, y con el mandato nacional del presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Argentina se encontraba en las puertas de la vuelta de la democracia. Raúl, ¿cuáles fueron sus sensaciones y expectativas cuando le tocó asumir la responsabilidad de conducir el gobierno de nuestro departamento, inaugurando el proceso democrático de San Rafael, y cuál sería el principal valor que puede rescatar de la gestión de Walter Franchetti? Bueno, gracias. La verdad que tengo momentos y recuerdos muy lindos de esa época. Fue difícil al principio porque no conocíamos nada. No teníamos ninguna experiencia y teníamos la responsabilidad de hacer las cosas bien. Me acuerdo que cuando me propusieron la presidencia del partido, yo no la quería, porque había algunas personas que consideraba que a lo mejor tenían más experiencia que yo. Pero bueno, los correligionarios dijeron: no tenés que ser vos. Tenía algunos del bloque que no querían que fuera yo, pero en definitiva me votaron y fui el presidente, como todos los radicales. No fue fácil al principio, porque no sabíamos, no entendíamos mucho. Inclusive había cierta diferencia entre los más jóvenes y los más grandes dentro del partido. Y algunos no querían, por supuesto, de los grandes, que uno joven fuera el presidente. Pero después del tiempo se fueron regulando las cosas y no me puedo quejar. Todo el bloque de la Unión Cívica Radical, al final, votaba como se decidía por mayoría y se hacían las cosas que la mayoría decía. Algunos a veces no estaban de acuerdo, pero igual firmaban. O sea, el aprendizaje que tuvimos que tener todos creo que fue beneficioso, porque de ahí en más muchos después fueron legisladores. Fue una linda época del Consejo. No me puedo quejar en cuanto a la oposición, y voy a dar un nombre muy especial que nos llevábamos muy bien y que me ayudó mucho cuando tenía dificultades dentro de mi bloque, que fue el senador del Partido Justicialista, quien me daba la mano y apoyaba las cosas, y ahí el bloque mío reaccionaba.
teníamos algunas diferencias con algunos otros del bloque justicialista, pero el presidente del bloque me apoyó muchísimo. En eso tengo que agradecerle y siempre se lo dije a él personalmente. Lógicamente que después de un tiempo que uno tiene más experiencia, se fueron solucionando las cosas más rápidas y teníamos un intendente que nos exigía bastante. Porque Walter Franchetti quería hacer todo ya. Y él tenía en la cabeza todas las obras que quería realizar para el departamento. Y lo logró, porque hizo muchísimas cosas y era bastante testarudo, por cierto, porque no entendía que teníamos que hablar entre 14 o 15 concejales para ponernos de acuerdo y él quería todo para mañana. Pero bueno, Walter, así como era con ese carácter, hizo muchísimas cosas para San Rafael. Hoy algunos proyectos seguramente que él tenía en mente fueron realizados por los próximos intendentes que tuvieron. Yo creo que el intendente que está acá, que fue intendente, tiene que haber hecho algunos proyectos que en la mente tenía Franchetti. Y es bueno eso, no porque sea de otro partido político no se haga. Las ideas de Franchetti eran buenas. Era bastante tosudo, por cierto. Se enojaba mucho con nosotros los concejales. Pero al final tenía la razón él y no nosotros. Yo quiero hablar porque Walter Franchetti tuvo muy buenas ideas, tuvo muchísima dedicación y se fue capaz con muchos proyectos que no pudo realizar, pero que lo intentó siempre. Yo voy a pedir un aplauso muy especial para Walter Franchetti porque fue reconocido por todo el pueblo de San Rafael. Muchísimas gracias. Vicente Emilio Chicho Russo, ¿cuáles fueron los principales lineamientos que inspiraron tu gestión de gobierno? Muy bien, muchas gracias. Es la actividad política una actividad ejecutada y desarrollada por los hombres y mujeres. Y como no puede uno escindir la condición de ser humano, yo tengo que hacer una referencia antes de fijar los lineamientos y transmitirlos, hacer una referencia que he pasado. Estoy todavía transitando un proceso en la salud que, bueno, la vamos llevando, pero tiene sus dificultades. Y en esto le tengo que transmitir, como ser humano, cosas que a todos nos pasan en un tiempo, en otro nos va a pasar, que es posible cuando uno tiene alguna adversidad en la salud, superarla cuando uno logra juntar 3 o 4 elementos. Primero, la fe en Dios. Y hablo de esto, aunque por ahí no me salgo del libreto de los ejes, porque bueno, los hombres de fe que creemos en Dios, le asignamos una gran parte a lo que ha sido en mi caso la resolución de mi problema de salud. El otro elemento es la familia. Es fundamental el soporte y el apoyo de la familia en los procesos de salud que enfrentamos en cualquier etapa de la vida, y más cuando ya somos más grandes. En esto, mi esposa, mis hijos y mis hijos políticos,
Digo, no distingo porque son todos maravillosos y han aportado a que yo esté bien. Y quiero decirles a todos, digamos, porque lo siento así, que tengan fe si alguna vez les pasa algo. Tengan fe. Encaren la vida con la esperanza de que ya voy a salir y ya voy a poder seguir siendo útil, tanto a la familia como a la política, ¿no? Entonces, estoy bien. Les quiero transmitir que estoy bien. También a muchos amigos, infinidad de amigos, muchos de los que están acá en la mesa, otros que están acá enfrente, que también llamaban y se preocupaban, ¿cómo estábamos? Bueno, les agradezco. Lineamientos. Acá en este recinto hay muchos hombres y mujeres, jóvenes, otros no tan jóvenes, pero que siguen militando y protagonizando la política, y que a lo mejor transmitirles cómo se construyó un proyecto político que permaneció durante 12 años, les va a interesar. Entonces, les digo, 3 elementos fundamentales hay que tener para ser candidato, para gobernar un pueblo. Primero, profunda pasión y vocación militante de los problemas que en el pueblo donde uno vive quiere resolver. Profunda pasión hay que tener. Hay que tener y hay que configurar un plan. No se puede salir a la cancha de ganar una elección ni querer gobernar sin un plan. Y en esto hay que ponerse y sentarse a escribir, hecho con lo que es la tercera etapa que los equipos políticos técnicos, que uno va formulando con quienes, no solamente arquitectos, contadores, abogados, sino con la gente que al caminar vamos encontrando y que están dispuestos a aportar una idea. Un amigo, un concejal, un día estaba yo en mi despacho, estaba escribiendo. ¿Qué está haciendo? Estoy escribiendo. ¿Qué está escribiendo? Y estoy formulando, porque estábamos en la etapa de la reelección, la primera reelección nuestra, y me dice, ¿pero qué está escribiendo? Estoy escribiendo ideas, fuerza, para poder conversar con mi gente y demás. Y me dijo algo que yo lo quiero transmitir a todos los que están en este derrotero hermoso de la política. Me dijo, mira, la gente lo que quiere, o la gente tiene percepciones de los candidatos. Lo percibe bueno o lo percibe malo. Entonces le dije, tenés razón, pero yo tengo que saber que cuando me toque gobernar, porque la gente me logra percibir, bueno, como decís vos, para votarnos, cuando tengo que tener un plan. Por eso estoy escribiendo y por eso creo que hay que hacerlo. Por eso son elementos que no se pueden escindir. Sin pasión no se gana. Sin plan no se gobierna. Y sin equipos técnicos menos, de los cuales yo tengo una enorme gratitud, veo algunos acá, de los equipos que me acompañaron durante toda mi gestión. Seres muy capaces y profundamente humanos. Y ahora voy entonces a los ejes. El primer eje, que puede ser una constante para algunos, para otros no, pero para mí el primer eje fue un eje de desarrollo humano con participación de la gente.
advertíamos que la organización, salir a organizar la sociedad, luego de la etapa que le tocó a Walter Franchetti, el primer tiempo de la vuelta a la democracia, con todas las dificultades de la gente que medio se había olvidado o había estado restringido en su participación, teníamos que ordenar y teníamos que consolidar el proceso de participación de la gente. Para eso creamos el área de promoción a la comunidad, ¿no, Lucio? Promoción a la comunidad, que fue un área donde administramos y atendíamos y asesoramos a 250 entidades vecinales y entidades deportivas para prepararlos y para tenerlos en ese esquema de trabajo. Siempre tuvimos el desafío de decir, no podemos dejar y hacer crecer la ciudad sin hacer crecer nuestros distritos. Y a mí me hacen, todos saben además que mientras fui intendente, antes de serlo y ahora, sí he sido agricultor. Y tengo tengo una mirada sobre el tema rural y sobre el tema productivo, digamos que a mí, no se me va de que ese tema había que darle potencialidad y había que asistir y acompañar a la gente. Por eso el gran programa de vivienda rural que nosotros desarrollamos para que la gente se quedara a vivir en el campo, o el programa de reparación de viviendas. Quien no tenía la casa que se le llovía, le dábamos para que mejorara sus techos. Bueno, muchas de estas cosas se siguen haciendo, por cierto, no digo que sea, pero era un poco el eje de nuestra función. También le dimos mucho impulso en los distritos a los centros de salud. 35 centros de salud creamos para que la gente no tuviese que venir al hospital cada problema que tenía. Y este era un modo de llenar a la zona rural de elementos y de herramientas, la casa, la salud, el agua. Porque yo no sé si ustedes lo han leído, lo han analizado. Hoy leía 2 artículos donde habla del avance sistemático del urbanismo sobre las zonas rurales y que van desapareciendo las producciones, los cultivos, por muchas razones, porque no es rentable, porque vale más la pena hacer un loteo que tener una viña, pero ese es un temita que la política tiene que prestar atención, porque un día no tendremos quien produzca lo que nosotros necesitamos para comer. Y a eso tenemos que prestarle mucha atención, fue desde antes y ahora también. Luego, en materia de salud, logramos traer la instalación de la bomba de cobalto, aquí al lado del hospital Chetacó. En esa época la gente que tenía problemas de salud tenía que irse a Mendoza para poder resolver sus problemas de salud, que hoy es FOEM. Hicimos un concurso de huertas, les cuento, un concurso de huertas familiares. 1000 huertas concursaban porque queríamos hacer que la gente volviera a decir una gran frase de Perón: cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Y bueno, 1000 huertas familiares. ¿Saben cuál era el premio? Una casa a la huerta que ganaba. Pequeño, saquen la cuenta de lo que puede valer una casa. Así estimulamos el tema de lo humano y de la vuelta al trabajo y de la vuelta a la tierra. Y en la política se mete un componente importante que es el tema de lo gestual. Mire, dije al principio, la política es una actividad humana, en donde lo gestual, en cada día, con nuestros hijos, con nuestros amigos, lo gestual tiene valor. Bueno, en la política tiene mucho valor lo gestual. El poder arrimarse a la gente y estar y hacer con ellos los proyectos que creemos necesarios. Un eje fue el presupuesto participativo que logramos poner en marcha en nuestra gestión, donde las entidades formulaban sus requerimientos, sus necesidades y se le asignaba presupuesto para luego desarrollarlo. Y un tema, para que algunos lo recordarán,
fue el programa San Rafael Libre de Ceguera Curable, que surgió del debate y la discusión de qué cosas hacen falta y operemos los abuelos que viven en el campo, que viven lejos y que no ven, porque teníamos ciegos sin sentido, y así es como un programa y una sugerencia del doctor Víctor Forcada en su momento nos permitió operar a personas que no veían. Bueno, esto hablando de lo humano. Yo voy a ir cerrando porque si no me van a... luego el tema del desarrollo estratégico. ¿Qué cosas fuimos logrando? El camino Montecomán-La camino de 100 años. Acá en este recinto vino el presidente Menem en su momento a abrir la licitación de la apertura del último tramo del camino Montecomán-La, un camino de 100 años de reclamos que no lográbamos. Después, bueno, el tema de las aguas claras, bueno, podremos hablar muchas cosas, las aguas claras que todos saben que es un gran dilema en esta discusión hoy del cambio climático y todo. El tema aguas claras fue un proyecto nuestro que los intendentes que luego continuaron, Sanz, Omar, Emir, fueron impulsando para impermeabilizar canales que mejoraran el abastecimiento de agua en las zonas rurales. Bueno, tengo varias cositas más anotadas, pero lo que les quiero significar es que lo personal, yo viví 12 años de mucho trabajo, tenía 34 años cuando asumí la primera vez, de mucho trabajo, pero con una relación excepcional con la gente, y que una de las consignas que nos propusimos cuando asumimos la primera gestión fue que el día que me fuese del municipio poder caminar por la calle y poder saludar y hablar con la gente. Muchas gracias. Ernesto Ricardo Sanz, ¿cuáles fueron las líneas gruesas que tenía en su cabeza cuando asumió y cuáles de ellas mantienen vigencia hoy? Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Nadir. Muchas gracias a ustedes, a todos los que están hoy acá. Realmente valoro mucho las presencias de todos, de mis amigos, los que me acompañaron en el gobierno, pero también de muchos otros amigos de otros sectores. No por casualidad me dio un abrazo fraternal con mi amiga Luján Olcina, como me lo podría haber dado con Gabriel Jurio, con Guillermo Gataz, que pertenecen a otros sectores políticos. Me siento honrado de estar, Nadir, y esto es un mérito tuyo, en un acto que desmitifica la existencia de grieta, por lo menos en San Rafael. Lo habrá en otros lados, pero aquí en San Rafael esta noche no hay diferencia. Les confieso que cuando llegué y me senté acá, venía en la cabeza, traía un doble propósito que voy a fracasar absolutamente. Primero, hablar menos que el Chicho. Segundo, cuando termine el acto, abrazar más que el Chicho. Esas dos cosas no las voy a poder cumplir, así que aguántense. La vida me puso a mí en situación que agradezco infinitamente, y he sido muy feliz y soy muy feliz en distintas situaciones políticas, con distintos cargos, pero les puedo asegurar, ya cuando uno está de vuelta y cuando hace el balance, que no hay ningún cargo, por lo menos para mí, quizá otros tendrán otras experiencias, ningún cargo, ninguno, pero lejos en la comparación, que signifique mayor orgullo, mayor satisfacción y en donde uno pueda sentir en plenitud el llamado de la militancia política y la vocación de servicio como ser intendente de su pueblo, intendente de su ciudad y de su departamento. Así que esta suerte de canal Volver en la que nos metiste, Nadir, es también una introspección a nuestros mejores sentimientos.
Y además les agradezco la pregunta, que es una pregunta que no me ancla en el pasado, porque si hay una de las cosas que me parece que este tipo de actos y este libro fundamentalmente tiene que servir, y yo sé que el autor tiene esta intención, es no quedarse en la mirada del pasado, anclado en el pasado, sino utilizar el pasado para ver de qué manera lo podemos reflejar en el presente y sobre todo en el futuro. A mí me parece extraordinario, porque el pasado, solamente para quedarse revolviendo ese pasado, solo por eso, me parece que no tiene ningún sentido, y hoy la Argentina necesita que planifiquemos entre todos y discutamos el presente y el futuro. Voy al grano, a la pregunta. Yo toda mi vida tuve respecto al municipio una doble mirada, que creo que la hemos tenido todos, en definitiva los que estamos sentados acá la tenemos. Yo cuento lo mío. Para mí el municipio siempre fue el primer prestador de servicios de San Rafael, está claro, la gran empresa prestadora de servicios, y como tal, en esa empresa de prestación de servicios, ahí hay que buscar la eficiencia, hay que buscar llegar a todos los rincones de un departamento tan extenso que más de una vez lo escuché, y creo que todos acá te lo podemos certificar. El intendente de San Rafael es de alguna manera, no digo un gobernador, pero un mini gobernador de provincia, si uno ve la extensión de San Rafael, la extensión de sus problemas, la cantidad de servicios que hay que prestar. Solo hecho, que siempre lo digo como una cuestión de referencia cuando estoy en otro lado. En San Rafael hay un cementerio casi por distrito, como ejemplo, digamos, ¿no? Eso ya marca una distinción, tiene centros de salud municipales. Eso es algo que se lo debo al Chicho. Que en la pelea con los naranjas en los 90, como los naranjas estaban parapetados en el Chestakov, el Chicho se armó el esquema contrario con más o menos 17 eran centros de salud. ¿Cuánto? 35 centros de salud. Gracias, Chicho, gracias. Te tengo en mis oraciones todos los días. 35 centros de salud. Bueno, pero lo digo como ejemplo lo que es gobernar San Rafael. Digo, la empresa de servicios, esa empresa de servicios que tiene que ser eficaz, que tiene que ser moderna, que tiene que prestar los mejores servicios. Y la otra parte, que confieso, es la que a mí me apasionó, por lo que acaban de escuchar ustedes de Chicho, también a él, que es el municipio como motor del desarrollo local. Esas son las dos caras del municipio, por lo menos de este municipio. Quizá otros más urbanos, si ustedes quieren, más pequeños, bueno, tengan otra visión. Pero aquí en San Rafael, la empresa de servicios y el municipio motor del desarrollo local, eso es imprescindible tenerlos como visión. En mi caso goberné 4 años con una enorme dificultad. Arranqué con un dólar peso 1-1 y terminé en el 2003 con un dólar peso 4-1. En el medio, la crisis del 2001, los cacerolazos, 5 presidentes. No quiero hablar de eso porque todavía lo tengo en el lomo, ese sufrimiento. Pero, digamos, los 4 años míos tienen que ver con eso. No lo digo como excusa para nada, porque uno tiene que hacerse cargo de las buenas y de las malas. Pero digo, yo tuve que encarar mucho más, quizá, la mirada en el municipio motor del desarrollo y hacerme cargo de cosas que inclusive no tenían que ver, como nos hemos hecho cargo todos, de cosas que le corresponden a la provincia y cosas que le corresponden a la nación, pero que hay que hacerse cargo por esto de que somos en San Rafael distintos, porque estamos lejos, porque es casi una gobernación, porque somos autónomos, porque somos rebeldes, porque somos lo que somos. Los sanrafaelinos hay que hacerse cargo. Y para mí los ejes de ese desarrollo local que yo tengo muy presentes y que muchos amigos que me acompañaron los tienen, me los anoté, y esto es parte de esto del canal Volver, los lentes y el papelito. Nombro 5 ejes que la pregunta es cuáles de aquellos ejes tienen alguna vinculación con el presente. El eje de la producción, el eje del turismo, el de la conectividad, el de la integración regional y el de la planificación. Para ir muy sintético, el de la producción. Yo rescato 2 grandes
dos grandes cuestiones que nosotros encaramos, algunas que se quedaron en el camino por efecto de la crisis económica. Uno fue el primer fideicomiso productivo de la Argentina, cuando la palabra fideicomiso en el año 2000 sonaba rara, nadie sabía que era un fideicomiso. El primero lo hicimos acá en San Rafael, que fue con 3 bodegas, con Bianchi, Goyeneche y Covizán, con los productores, con el INTA, con el Banco Nación y la municipalidad. Llegamos a hacer 800 hectáreas de tela, el proyecto era 5 o 10.000, digamos. Y el segundo, un programa de asistencia a industriales, que me trajo muchos dolores de cabeza, porque hubo para todos los gustos. Algunos lo criticaron de buena fe, otros lo criticaron de mala fe, y bueno, hubo para todos los gustos. Pero gracias a eso, y a la presión del Chicho, debo decir, que ese programa, fíjense cómo juega la interrelación entre el intendente de antes y el intendente del momento. Él, que toda la vida defendió el tema de la producción, me había metido la presión de que en un año, a fines del año 2000, la producción de duraznos iba a quedar en las plantas, inclusive los productores me iban a traer los duraznos acá a la puerta de la municipalidad. Una presión sana, y además eso es política. Y había que salir a afrontar. El gobierno de Mendoza miraba para otro lado, el gobierno nacional, los dos de mi partido, no estoy criticando a nadie, los dos de mi partido miraban para otro lado, y la municipalidad tuvo que hacerse cargo de un programa de asistencia industrial que elaboró más de 12 millones de kilos, que le dio trabajo a más de 4.000 personas, y que bueno, después él se tuvo que hacer cargo de algún saldito que quedó ahí para cobrarlo, digamos, porque algún industrial pícaro de San Rafael no cumplió con su palabra, también hay que decirlo, ¿no? Porque esto muchas veces se las agarran con el que está de este lado del mostrador, y del otro lado del mostrador hay algunas conductas que son, ahora voy a hablar de otras de las conductas de esta. El turismo, que te lo digo Ernesto, Silvia, ustedes, una de los grandes orgullos que ustedes deben llevar con el apellido Franchetti, es que el turismo en San Rafael nació de la mano de 2 apellidos, Franchetti y Russo, no el Chicho, el Tico Russo. Pero Walter Franchetti y el Tico Russo en los 80 trajeron por primera vez a San Rafael el germen, la semilla del turismo. Miren lo que soy el turismo. Nosotros, por lo menos yo, cuando llegué, el Chicho hizo mucho por esto también, con lo de Valle Grande. Cuando yo llegué, lo que intenté, quizá algo logré o no, lo que intenté, y que creo que esto hoy está también latente, es pegar un salto cualitativo del turismo. Una cosa es tener turismo y decir, tenemos turismo y vengan, y otra cosa es pegar el salto para brindar servicios que te permitan acceder a un segmento que se le llama el ABC1, y que ese es el que te permite levantar el nivel. Yo tuve la enorme suerte, y lo digo suerte porque no fue una gestión pública, de que en mi gestión se inauguró el Tower, y el Tower fue una bisagra en el turismo de San Rafael. La conectividad sigue siendo central, era central y sigue siendo central. Ahora fíjense lo que es el paso de los años. Hace 20 años atrás, 22 años atrás, 23, cuando yo asumí, la conectividad eran las antenas, en aquel momento del 2G, me acuerdo, denuncias hasta penales nos hicieron, porque supuestamente contaminaban. Hasta el día de hoy creo que también los intendentes en todos lados tienen este tipo de cosas, pero en aquel momento, que eran novedosas, tener antenas para los celulares 2G, en aquel momento parecía que uno traía el cáncer a San Rafael, eran las antenas. Y yo me preocupé también por el tema de la conectividad del avión. Me acuerdo que hicimos un convenio, que lo cuento como anécdota, con Aerolíneas Argentinas para garantizarle a Aerolíneas una cantidad mínima de asientos, y si no las garantizábamos el municipio tenía que poner la plata. Eso, la verdad, era una arriesgada fenomenal. ¿Qué hice? Firmé el convenio y me fui a los señores de la Cámara de Comercio de San Rafael y dije, señores, si la municipalidad tiene que poner un centavo de esto, yo vengo acá y les armo un escándalo, porque esto se hace para que los empresarios vengan, traigan negocios, vengan otros, pum, 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 y el turismo. El tren. Tuve el orgullo de ser, no sé si el primero, pero por lo menos uno de los vanguardistas
que regresó el tren de cargas a San Rafael. Todavía se deben acordar algunos. Cuando sonó la campana en Pedro Vargas, que iba en el tren de cargas hasta Palmira, y de Palmira arrancaba el ferrocarril, en aquel momento era América Latina Logística, la que tenía el ferrocarril San Martín, lo llevaba a los galpones de la General Paz en Buenos Aires. Y acá venía la anécdota de los empresarios. Esto se hizo para que los empresarios de San Rafael, no de los productos perecederos, sino los que podían acopiar en Buenos Aires, el vino, la sidra, etcétera, 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 tuvieran esa posibilidad y pudieran generar mejores negocios. Bueno, los empresarios de San Rafael miraron para otro lado y a los 6 meses empezaron a cargar en otra cosa o no cargar, y el tren se cayó. Por eso a veces digo que la interconexión entre lo público y lo privado tiene que ser virtuosa. Si alguno de los dos falla, las cosas se caen. Yo tengo muchas cargas para hacerle al empresariado de San Rafael en ese sentido. La integración regional, la microrregión, ¿se acuerdan? Jaque, intendente de Malargüe, Amézqueta, intendente de Alvear, la microrregión del Nevado, le llamamos. Yo creo mucho en eso, creo mucho, y creo que hoy, 20 y pico años después, sigue estando tan latente, sobre todo cuando hoy vivimos momentos de tanto desequilibrio regional, geopolítico, entre el sur y el norte. Algo hablamos recién con la senadora nacional Fernández Agasti, vinculado a los debates que se vienen del Baqueano y el trasvase y demás, ese desequilibrio. Una cosa es afrontarlo solo desde un departamento y otra cosa es los 3 departamentos del sur juntos. Y por último, lo del plan estratégico, que nosotros dejamos un plan estratégico trabajado con las universidades, trabajado con la sociedad, con las organizaciones de la comunidad. Bueno, algunas cosas pueden haber servido, otras no, pero para mí la planificación, también lo dijo el Chicho, es una cosa muy importante. Hoy, en definitiva, y cierro, muchas de estas cosas del municipio como motor de desarrollo local tienen otros nombres, tienen otras configuraciones. Hoy la conectividad ya no es 2G, es 4 o 5G, Internet, ya es otra cosa, el mundo. Pero los desafíos del municipio como motor del desarrollo local siguen latentes, y fundamentalmente el gran desafío de todos nosotros, de los sanrafaelinos, es lograr, con el liderazgo del municipio y la participación de toda la comunidad, romper la brecha de decadencia, no sé, no quiero ser duro en la palabra, pero la brecha de caída que hemos tenido en los últimos 50 o 60 años en la participación del PBI provincial, y no solo en lo económico, también en las decisiones políticas e institucionales de la provincia de Mendoza. Muchas gracias. Omar Chafí Félix. La etapa de Omar significó el retorno del justicialismo a la conducción de los destinos del departamento, abriendo un periodo que se completaría hasta nuestros días con su hermano Emir. En el contexto provincial, su gestión alternaría periodos de gobiernos radicales y justicialistas. Así, su primer periodo coincidiría con el mandato de gobernación de Julio Cobos, 2003-2007. Luego arribaría el peronismo a la provincia de la mano de Celso Jaque, 2007-2011, en tanto que en el plano nacional coincidió con la recuperación de la crisis del 2001 de la mano de las presidencias de Néstor Kirchner, 2003 y 2007, y Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2015. Omar Chafí Félix, ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuviste que enfrentar en tu gestión de gobierno? Bien, buenas noches a todos. La verdad que un gusto estar en este recinto que tantas veces hemos transitado. Un agradecimiento especial, Nadir. Creo que estas cosas ponen en valor la política tan vapuleada en estos días y ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero de alguna manera recupera esto que quienes abrazamos la política, y bien lo decía el Chicho, le ponemos pasión y es una razón de vida. Y creo que esto realmente de alguna manera rescata el sentir y el pensar de quienes tuvimos la responsabilidad de conducir este lugar que, como bien decían también quienes me antecedieron, es casi una pequeña gobernación, dada que la distancia que tenemos con Mendoza hace que para los vecinos, para los sanrafaelinos, cualquier reclamo, aunque no sea de ámbito municipal,
lo que tiene más cerca es el municipio, el intendente y hasta la casa del intendente y de los concejales, que prácticamente es una extensión de sus despachos, ¿no? Sin duda, San Rafael es un desafío por su extensión territorial, que en 32.000 kilómetros cuadrados, con más de 26 o 28 centros urbanos, hace que la prestación de servicios sea muy difícil, costosa, y a la vez esa dificultad que es para la prestación de servicios es una riqueza en sí misma, porque esa ocupación del territorio en cuanto a la distribución poblacional le da a nuestro San Rafael un valor especial y oportunidades que realmente son una riqueza. Era justamente los equipos y el conocimiento de cada rincón del departamento y que permitiera trazar un plan de desarrollo. Además de los equipos, yo debo decir que he sido un afortunado, un hombre de suerte, porque el primer profesor lo tuve en casa, con un apasionado de esto que era mi padre, y nos transmitió justamente esa pasión por lo público y sobre todo por lo municipal. La conformación de un plan tenía que ver justamente con esa diversidad que tiene San Rafael, donde hasta lugares muy cercanos, como pueden ser Real del Padre, Villa Tuelo, Jaime Prat, son tres realidades diferentes en un muy reducido territorio y vecinos. Pero eso ocurre en cada uno de los distritos. Y justamente, coincidiendo también con algo que creo que dijo el Chicho, para hacer grande San Rafael hay que hacer grandes los distritos, y había que llegar a cada rincón de San Rafael. Y en este sentido, también debo decir que he sido muy afortunado en lo que me tocó, en los tiempos que me tocaron. Primero porque, si bien en los momentos en que me tocó a mí ejercer la intendencia, el gobernador era de otro signo político, nobleza obliga, debo decir que trabajamos codo a codo y muy bien con Julio Cobos, y pudimos concretar muchas cosas. Y cuando hacíamos el análisis de los diversos temas que eran desafíos para la región, no solo para San Rafael, veíamos que todas las cosas que nos proponemos parece que nos cuestan más. El Chicho hablaba del camino Montecomán-La Horqueta, 100 años de pelea. Si hablamos de los temas hoy en boga, Portezuelo del Viento, los primeros libros creo que eran del doctor Olbrich, estamos hablando de principios del siglo XX, ya se estaban trabajando, el paso a las leñas, también debo rescatar una iniciativa que fue de Walter Franchetti, que fue el paso a las Aucas en su momento, tantas cosas que eran proyectos importantes y que algunos han quedado en los libros, en los bosquejos, y en ese momento había muchos proyectos que también estaban en los libros y en los bosquejos y que eran pelea de 30, 40, 50 años. Por ejemplo, la terminal de ómnibus. Cada uno de los intendentes que me precedió había hecho un proyecto sobre la terminal de ómnibus. Creo que a nosotros nos tocó todo el tiempo de mi gestión la pelea por los terrenos, que Ernesto, en algunas reuniones fuimos juntos con Ernesto a lo que era el ONAVE, y después conseguimos los recursos y bueno, lo pudo concretar Emil. Pero esto es un tema que realmente es de una importancia fundamental, o temas que también quiero poner en valor porque no lo ha dicho Ernesto y yo lo voy a decir. El proyecto de la Plaza San Martín, esta plaza de la cual todos estamos orgullosos, lo empezó Ernesto en su gestión y nosotros lo continuamos, como también el proyecto de Promeva de la isla de Río Diamante, que hoy realmente todos los que van se sorprenden de cómo está quedando. Estas cosas son las que hay que poner en valor y tienen que ver con lo que decía Ernesto, de poder
construir puentes sobre estas grietas que tanto dividen y entender que trabajando juntos conseguimos mucho más cosas para los sanrafaelinos. Y así fue como muchas cosas fueron mejorando. A ellos les tocó tiempos difíciles, la crisis del 2001, situaciones de endeudamiento. A mí me tocó un viento de cola a partir de la gestión de Duhalde y de Néstor Kirchner, y también una mejora sustancial en los ingresos del municipio a partir de una reforma en la gestión Jaque de las coparticipaciones, de los índices de coparticipación a los municipios. Y esto permitió que se pudieran concretar muchas cosas. Y yo me hago parte, aunque algunas se concretaron después, como parte de un equipo político que aún sigue gobernando. Y lo veo aquí a Serrano, por ejemplo, cuando me iba a visitar con el proyecto de la pulpera, y que tiene que ver justamente con lo que hablábamos, del compromiso del Estado con la economía, porque este es otro tema. El municipio no puede ser solo ABL, barrido, alumbrado y limpieza, ni la obra pública, porque si nuestra sociedad está mal, si en nuestros hogares hay problemas, ¿cómo se puede disfrutar los mejores espacios públicos que podamos tener cuando en nuestros hogares, en algunos hogares, cuesta que ingrese el peso necesario para poder sostener ese hogar? Entonces, creo que hoy el compromiso, la noción de municipio no puede ser solo el ABL o la obra pública, es también comprometerse con lo que ocurre en cada hogar sanrafaelino, porque de alguna manera esto tiene que ver con la construcción de un lugar donde se pueda vivir con calidad y con hogares felices. Esto requiere no solo el ingreso, sino también el acceso a la salud, a la mejor educación. Y en estas cosas el equipo político ha estado trabajando incesantemente con logros que han sido fundamentales en los temas educativos, en los temas que tienen que ver con la salud. Lo miro acá al doctor Cuello, y lograr, por ejemplo, y que eso requiere la construcción hasta de un pequeño hospital, como se tiene hoy día ahí en la zona de la terminal, es importantísimo, ¿no? Pero esto va mucho más allá. También tiene que ver con el medio ambiente. Miren, cuando a mí me tocó asumir todo lo que era el vertedero o la basura, estaba prácticamente a la entrada de Valle Grande, en la zona de los Jilgueros, en terrenos municipales, y tomamos el compromiso de conseguir un lugar donde hacer lo que hoy es el vertedero controlado de la Tombina. Y lo logramos. Eso hoy funciona. Y son quizá de las cosas que no son tan visibles, porque está lejos, porque hay que cruzar el zanjón que nos divide justamente de ese lugar. Y yo recuerdo que también hicimos dos cosas con eso. No solo mejorar la condición del tratamiento de residuos en San Rafael, sino lograr que mucha gente que estaba viviendo del basural dejara de hacerlo, y le buscamos soluciones de otro tipo. Eran tiempos, yo digo, de algunos cambios, y cuando hablamos de lo que nos cuesta a los sanrafaelinos algunos temas, la pelea por algunos temas, lograrlos, proyectos que son importantes para el desarrollo, bueno, en esto requiere que tengamos un análisis también a futuro, y esto creo que también tiene que ver con lo que tenemos que hacer desde la política, las distintas fuerzas políticas, y también con los sectores de la sociedad civil, con las cámaras empresarias, con los sindicatos. A ver, muchos de esos proyectos, lo que hay que analizar es si, al haber cambiado los tiempos, hoy siguen siendo necesarios y siguen siendo útiles. Y no tenemos que analizar si los caminos del desarrollo y del progreso en San Rafael no van por otro lado, ¿no? Pero bueno, iniciamos un camino político que ha llegado hasta el día de hoy, y donde también debo reconocer que incorporamos muchos
nuevos cuadros jóvenes a la función pública y a la política. A muchos los veo acá hoy día. Yo recuerdo que cuando asumí y nombramos el primer equipo, el primer gabinete, a muchos ni los conocían desde el peronismo. Y bueno, realmente yo a ellos les estoy muy agradecido y a toda la sociedad, porque realmente, a pesar de lo duro que suele ser esta actividad, de lo difícil que es a veces concretar los sueños, porque en estos discursos uno lo que expresa generalmente son los sueños, lo que uno aspira. Es como el presupuesto mismo municipal, se hace y a veces no todo se puede concretar. Pero bueno, hay que aspirar a lo perfecto, a lo mejor, para lograr lo posible. Y creo que en este sentido todos hemos puesto algo de esto. Los sueños de lo mejor posible para el lugar donde vivimos, y hemos logrado lo que realmente se ha podido. Y creo que en ese camino estamos todos y debe estar la sociedad. Una sociedad unida seguramente va a poder construir un futuro mejor para las generaciones, para los que vienen después que nosotros, y ese puede ser, o estoy seguro que va a ser el mayor premio que podemos tener quienes hemos tenido un nivel de responsabilidad. No el reconocimiento, porque no buscamos eso, pero sí saber de que hemos contribuido a un San Rafael mejor. Muchas gracias. Quiero reconocer que no lo hice anteriormente cuando reconocí en Luis Marto personalmente el bloque justicialista, a un gran amigo que veo acá, a Guillermo Gataz, que también me ayudó mucho cuando estaba en el Consejo Deliberante. Ahora sí vamos a la pregunta. ¿Se la repito? Sí. ¿Qué le pareció y cómo recibió la idea y la propuesta de este libro? Bueno, todas las propuestas son bien recibidas cuando uno le pone un poco de vocación. Y la ayuda, yo creo que vino bien, nos ayudó a todos. Y bueno, con un poco de humildad siempre se hacen mejor las cosas que no desoyendo algunas cosas importantes. Nada más. Bueno, yo no sé si Nadir tiene conciencia de lo que puede generar con este evento y con este libro donde recopila los discursos de los intendentes, porque ya lo decíamos cuando en este mismo recinto se debatía la situación de los recursos que consiguió San Rafael y que luego finalmente tuvieron a priori el destino, el deseo de uso para Portezuelo del Viento. Decíamos que ese modelo de debate con las entidades intermedias, gremiales, políticas, era un modelo a seguir. Era un modelo a seguir, que estaba afectado a un tema puntual. Y yo la verdad, y vuelvo a lo que decía, si no sé si tiene conciencia, porque a mí hoy refuerzo el concepto de lo que decía cuando me tocó la intervención con el tema de los recursos que consiguió San Rafael, vuelvo a repetirlo. Refuerzo este concepto porque me parece que, lo dicho por Ernesto, lo dicho por el Omar, de nuestras propias vivencias, de nuestra situación geopolítica, a mí me da la sensación de que, como además tengo 69 años, fui 3 veces intendente, nada más, la verdad que me animo a decir que ¿por qué no comenzar a formular un proceso de mayor fortaleza política de la región,
en donde cada tema que planteemos no lleve el planteo y el pedido del intendente de turno, sino de la sociedad política del departamento en todas sus expresiones. Me parece que vienen tiempos, además vienen tiempos difíciles, el mundo está complicado, y que me parece que requiere de la grandeza con que Nadir ha hecho juntar todas estas expresiones, que coincidió con distintas expresiones políticas que son de alguna manera lo que mayoritariamente ha gobernado Mendoza. Me parece que es momento de que pensemos y reflexionemos en otro modo de funcionamiento, en donde esta buena actitud y esto gestual que hemos tenido aquí nosotros, lo gestual de todos y cada uno de ustedes participando, debe llevarnos a un camino diferente para hacer grande a San Rafael. Por eso, Nadir, yo me gustaría que te transformes en inconsciente, logrando juntar más de una sola voluntad en la formulación del modelo de San Rafael que queremos. Un zorro viejo como uno debe saber cuánto elogiar a otras personas, y en este caso no voy a ser tan elogioso con Nadir, no sea cosa que esté fomentando alguna interna de la cual demasiados tenemos los radicales con la nuestra. Además me ponen en el medio, digamos. Ustedes, me imagino a los periodistas lo que van a hacer después, ¿no es cierto? Anabel, ¿qué te parece? Bueno, yo quiero rescatar una cosa en la figura de él, pero quiero rescatar algo que lo excede a él personalmente, pero sí valoriza su actitud con esto. Yo estoy muy preocupado como militante político por una suerte de degradación de la militancia política que, por lo menos acá en San Rafael, en mi partido, no hago cargo para nadie, en mi partido, como el Chicho, yo tengo 65, unos años menos que el Chicho, pero yo ya estoy de vuelta, entonces cuando uno está de vuelta la lengua se le afloja. Digamos, a mí me preocupa que los dirigentes de San Rafael políticos crezcan no por sus méritos, no por sus esfuerzos, no por la vocación por estudiar, no por la vocación por unir, no por la vocación por caminar, sino por el dedo de alguien que los nombra dirigentes. Eso no le hace bien a la política, no le hace bien. Yo estoy seguro que si a alguien de mi partido que tenga verdadera vocación, joven, que los hay, no voy a hacer nombre porque también ahí me comprenden las generales de la ley con algunos, pero le preguntaran qué es lo que pretende tener en la vereda de enfrente, si a un militante puesto por el dedo que ni habla, ni opina, ni estudia, ni nada, o a Nadir Yasuf, ese seguramente, el mío, va a decir a Nadir Yasuf. ¿Por qué? Porque eso, en definitiva, los hace ingresar en un círculo virtuoso, en un esquema en el cual hay que doblegar los esfuerzos para ser mejor de alguien que viene mejor, que viene empujando, que viene creciendo, que viene estudiando, y lo digo en todos los órdenes de la vida esto pasa también en los clubes de fútbol, con los jugadores de fútbol, esto pasa en las entidades, esto pasa en las profesiones, pero en la política esto es un valor que hay que alimentar y hay que echarle fueguito, hay que echarle leña al fuego todos los días, porque si no se convierte la política en un juego de los que mandan, en un juego de los que circunstancialmente tienen poder. Y entonces con el poder de las viromes,
o el poder de las coyunturas o de las circunstancias o de las acumulaciones de poder, no se dan cuenta el daño que le van haciendo a la política. Ojalá San Rafael tenga muchos Nadir Yusuf que se encarguen de hacer esta cosa, esta y otras más, y estudiar, y saber, y viajar, y tener contacto con otras realidades, y profundizar, ir a tomar mate con la gente, y esa es la militancia política. Por eso, Nadir, sin elogiarte demasiado para no caer en el riesgo, te felicito, me siento muy a gusto de estar acá esta noche y ojalá hayan muchos más ejemplos como este. Gracias. Bueno, menos mal que los dedos de Mendoza no llegan a San Rafael, porque si no estaríamos todos en problemas, por lo menos en el PJ no llegan. La verdad que esta iniciativa es realmente innovadora. Si no estuviese en este libro, dormiría en el digesto municipal, muy lejos de los ojos de los sanrafaelinos en general, estos discursos. Y la verdad que esto representa el trabajo de muchos sanrafaelinos, porque en cada discurso de cada uno de los intendentes ha habido un equipo atrás de distintas áreas de este municipio a lo largo de las gestiones que han tenido que trabajar en buscar datos, en planificar, en calcular, y se vuelca en cada uno de los discursos que llegó, porque no es la obra de cada uno de los intendentes, es las obras de los equipos de gobierno, de quienes han conducido San Rafael prácticamente desde el 83 hasta hoy. Entonces, que esto pueda estar expresado en un libro, pudiendo llegar a los sanrafaelinos, que puedan leerlo, que puedan entender qué es lo que pasó a lo largo de los años en nuestro departamento, es muy valioso, porque la verdad esto es una referencia histórica, de la historia de todos, de los que aquí estamos, de los que estuvieron, de los que vendrán, porque seguramente muchos de los que participaron en la construcción de estos discursos hoy no están con nosotros. Por lo menos me pasa con muchos de los que participaron de mi gestión. Entonces, creo que esto es un reconocimiento no solo a los intendentes, a los equipos, sino a la comunidad de San Rafael, porque de alguna manera recupera la memoria. Y la verdad que si no hay memoria para construir historia, tampoco hay futuro. Por eso es que yo pongo en valor, Nadir, este trabajo, y creo que quizás abra el camino a que muchas otras cosas que quizás están en los arcones o en los archivos de este municipio o de otros lugares puedan desempolvarse y salir a la luz para que los sanrafaelinos puedan tener una historia contada por los protagonistas o por los documentos en vivo y no quizás por la interpretación que puede ser o no sesgada de quien escribe en algún momento una historia porque tuvo acceso a la documentación. Acá está la documentación en vivo, por eso tiene un valor especial. A continuación, y para dar paso al cierre de esta presentación, vamos a charlar con su autor, Nadir Yusuf, abogado, diplomado en Derecho y Gestión Municipal, diplomado en Gestión y Políticas Públicas, de 34 años, actualmente concejal de San Rafael, mandato 2019-2023. Le damos la palabra para que nos cuente más sobre el libro. Queremos saber, Nadir, cómo surgió la idea de hacer el libro, qué te impulsó a hacerlo, desde cuándo estás trabajando en el mismo y cuál crees que es la importancia que tiene el libro de discursos. Bueno, buenas noches a todos, a todas por venir. Gracias por venir. La verdad que después de compartir la palabra con ellos, que uno los admira desde la lectura, desde la vocación política, se hace difícil, pero nos vamos a ir soltando. Así que
voy respondiendo, Mauri, con confianza. Bueno, la idea surgió, creo que lo hemos ido, o lo han ido diciendo, casi spoileándome mi parte, diría yo. Surgió allá por el 2020, al poquito andar de que asumía una nueva función, que era ser concejal, donde uno tenía toda la expectativa, pero poco conocimiento, digamos. Y en el fragor de la iniciativa de poder empezar a pensar ciertas cosas o de receptar la demanda de los vecinos, había que profundizar en el conocimiento de lo que había pasado y de lo que habían hecho. Digo, y acá está un poco el testimonio de lo que nos han contado, de cómo ha venido la cosa en San Rafael, más o menos. Y ese creo que fue el impulso inicial. Fue allá por 2020, al poquito andar nos agarró la pandemia, que todos nos acordaremos muy gratamente, no muy gratamente. En ese contexto, donde busqué profundizar el conocimiento de esa nueva función, empecé a bucear el digesto, como dijo el Omar, los encontraba, todas las actas que asentaron los discursos de cada uno de los intendentes, en su momento están todas ahí, estaban dispersas, y tuve sin lugar a dudas, y tengo que reconocerlo, la ayuda de muchas personas. Una de ellas es una amiga que está acá, la Tuti, la compañera correligionaria, digo, que me ayudó de un primer momento a desempolvar esas actas y empezar a darle forma y a aglutinarlo. Así que quería destacarlo porque uno solo, más cuando recién se encuentra con una función, es muy difícil, y ella fue parte de que hoy estemos acá y que podemos hacer. Yo me voy a atrever a contar cómo fue surgiendo y qué tiene. Digo, además de los discursos, me tomé el atrevimiento, todo con mucho atrevimiento, de rescatar las principales palabras de cada discurso que dieron, digo, porque te van trazando también un lineamiento del mensaje. Y así como está, le acompañamos la foto. La verdad que quedó un trabajo que estoy orgulloso del resultado y de esta noche en general. La verdad que ha superado las expectativas. En ese camino también quiero destacar y reconocer, van a ver la tapa, están las boletas tiene el testimonio del compromiso militante y la vocación de un compañero que, así como yo me encargué de recopilar los discursos, hubo un compañero que se encargó de juntar las boletas. Digo, hay loco para todos los temas, eso está claro. Y ese compañero hoy está acá, es el Feisar Paisano Benedetti, que también junta las boletas, que las tiene a todas, y que en la tapa también está el testimonio de su compromiso militante en la recopilación, básicamente, de si no es el elemento más representativo de nuestra democracia, que son las boletas. Para no irme por las ramas, porque soy medio escurridizo, creo como lo dijeron, la principal... Lore, me querés matar, ¿cierto? Me muevo mucho. El principal impulso creo que se debe a la condición de militante político y que es lo que también sintetiza y lo que una de las finalidades de este trabajo es reivindicar la política, reivindicar la militancia política, esa condición de militante político que me hace permanentemente, me impulsa permanentemente a hacer, a investigar, a trabajar, a no parar, si se quiere, muchas veces. Es uno de los impulsos, como también la convicción de que esto tiene que tener una trascendencia a nosotros. Digo, el discurso que cada uno de ellos dio nos ha trascendido, nos tiene que dejar un mensaje, tiene que servir como hoja de ruta, lo tenemos que tomar como hoja de ruta aquellos que tenemos ganas, trascendencia a la que aspiro que tenga, tanto a nivel educativo, como aporte histórico, porque entiendo que es imprescindible conocer nuestra historia, conocer la historia de San Rafael,
es sumamente necesario para saber cómo llegamos hasta acá, qué es lo que hace falta, cómo rescatamos a Walter Franchetti y cómo a partir de ahí tuvo una correlación con todas las gestiones, temas que también los abordo, que eso ya se lo voy a contar, y la trascendencia política. Esto que hemos logrado hoy, la verdad que me lo imaginaba en un inicio, de que podamos estar todos juntos, de que podamos compartir la visión de San Rafael, todos los que la han hecho, absolutamente todos, sin distinción o sin anteponer los intereses partidarios y las mezquindades que muchas veces nos llevan por mal camino, y esa trascendencia política que es justamente rescatar el aporte de todos, creo que tiene que ver con la necesidad de reivindicar la política como instrumento de transformación, que es lo que cada uno de ustedes principalmente, nosotros somos pichones, que tenemos ganas, nos han dejado. El aporte histórico, digo, porque pretendo que sirva de insumo para todos aquellos que hacen a la política, no solamente desde lo partidario, sino desde los clubes, desde las asociaciones, las empresas, los sindicatos, que podamos rescatar a partir del conocimiento de la historia y podamos construir sobre las virtudes, podamos rescatar lo bueno y poder empezar a descartar las malas experiencias, poder superar esas viejas frustraciones, poder también no volver a cometer ciertos errores, y esa posibilidad nos los da el conocimiento de nuestra historia, que es ahí donde entiendo que es la importancia de este libro como tal y como lo tenemos, que es sobre todo el conocimiento de la historia para fijar objetivos comunes, objetivos que nos aunan, objetivos que nos encuentren, que desde los que podamos echar el carro todos juntos. Después hay matices, eso está claro, digo, van a ver, es necesario que exista, porque es saludable también, porque enriquece, pero fundamentalmente el conocimiento de nuestra historia nos va a permitir, y es lo que intento rescatar, eso, encontrarnos en objetivos comunes. Decía que la otra era la reivindicación de la política, y creo que el libro sintetiza muy bien, y en su espíritu y su contenido, a tres sujetos o tres aspectos centrales de la política, que, como decía Omar, hoy está en el ojo de la tormenta, permanentemente está en el ojo de la tormenta la política como arte, como herramienta, como ciencia. Estamos en el ojo de la tormenta. Y reivindicarlo a partir del libro, a partir de tres aspectos que entiendo que condensa el espíritu del libro, que son el objeto, el discurso político como hecho trascendental de la vida política, como la base del contrato social y la base del contrato electoral con el representado. Me parece que rescatarlo desde ahí, entiendo y espero que sea también un aporte a la revalorización, y con esa revalorización reconstruir o aportar a reconstruir un poco la confianza, esa que siempre está en disputa entre representado y representante, la disputa de la confianza del sujeto político, que es el otro aspecto que condensa este libro y que pone en el centro de la escena los sujetos políticos, los actores, todos, digo, no solamente los que lo hacemos desde la militancia partidaria, que la reivindico plenamente porque tenemos que estar orgullosos de participar en nuestros partidos, sino aquellos que lo hacen en los clubes, en las uniones vecinales, en los centros de jubilados, en todas las asociaciones que se vuelcan a querer mejorar el entorno donde viven, el entorno, su patria chica, y en sí a que San Rafael prospere. Ese sujeto político, que es el que nosotros en este libro rescatamos de primera voz, es el que también entiendo necesario reivindicar, y en tercer lugar es el contexto en que se da este libro, el periodo, el recorte temporal de nuestra historia. No en vano, y próximo a los 40 años,
tomo la democracia como el sistema político más virtuoso para que nosotros podamos tener las discusiones de lo que queremos. El lugar donde debe primar el respeto, la tolerancia al otro, la construcción de ese futuro tiene que ser desde el reconocimiento del otro, del que piensa distinto, no desde la anulación y desde la imposición, sino desde la democracia. Y entonces en esos tres aspectos, el discurso político, el sujeto político, el actor, el dirigente político, el que encarna la responsabilidad y la voluntad transformadora de la política, como decíamos, ese que asume los costos de las decisiones, el que se lleva los aplausos o también acarrea con el costo de la desgracia de una mala decisión, pero son decisiones, en fin, y también los que asumen, y cada uno de todos, porque veo que somos muchos compañeros y militantes políticos los que hay, asumen también el costo de la crítica injusta, a la cual siempre el que hace está sujeto a esa crítica injusta del que prefiere esperar a que alguien se equivoque para criticar, pero que nunca va a tomar la iniciativa. Y creo que ese es el valor también que tiene el libro a partir de rescatar el coraje de tipos, me permito decirlo, de tipos como ellos, como todos los que están sentados y acompañándome hoy, asumieron la responsabilidad en un tiempo determinado. Se la jugaron. Algunas cosas salieron bien, otras no tan bien, pero no importa. Tomaron decisiones y eso es lo que destacó y considero que me impulsó definitivamente a hacerlo. Así, para cerrarte, me impulsa mi condición de militante político y la convicción de que este material trascienda tanto en lo educativo, en lo político, en lo histórico, para fortalecer la ciudadanía sanrafalina, para recuperar y reforzar la memoria local y construir nuestra identidad. Creo que ese es mi principal aspiración y mi principal impulso. Gracias, Nadir. Vos intervenís en el libro también con una introducción que la elaborás a partir de la lectura integral. Ahora, ¿qué fue lo que rescataste? Bueno, esta es la parte más de mayor atrevimiento, creo. Pero desde la sana, siempre se los dije, desde el respeto absoluto y la admiración por rescatar el trabajo principalmente. En el libro, espero que lo lean y que lo puedan apreciar tanto como lo he apreciado yo al momento de irlo haciendo, en conjunto con todo el equipo de trabajo. Rescato algunos núcleos conceptuales que ya lo dijeron casi a lo largo de toda la exposición. Algunos núcleos conceptuales que tienen un hilo conductor a través de los años y que problematizan nuestra realidad permanentemente de distintos puntos de vista. El principal aspecto que rescato es las reflexiones que han tenido todos. Iba a citarlas, pero para ser breve y linkearlos al libro, se los dejo para que lo hagan en la casa. Es las reflexiones de las competencias municipales. Todos lo dijeron. El municipio dejó de ser en estos 40 años de democracia ese municipio básico del alumbrado del barrio de la limpieza para pasar a ser un actor central que gobierna el territorio de punta a punta con todas las demandas de la sociedad. En ese principal reconocimiento que cada uno hizo a lo largo de todos sus mandatos, todos. No hay uno de nuestros intendentes que no haya reflexionado sobre esas competencias municipales, cómo crecen y los recursos quedan ahí, estancados. Y todo eso nos lleva y dispara una serie de tópicos, ahí me pongo con el compañero Eisler que me dio letra, los tópicos flotantes que también circundan estos temas, como la autonomía municipal. Creo que el que mejor receptó y con una visión y con una anticipación a la discusión, porque recién en el 94 con la reforma constitucional vinimos a reconocer las autonomías municipales, que en nuestra provincia está pendiente,
fue Walter Franchetti, fue el primero en discutir las autonomías municipales para poder atender a ese municipio del futuro, que era aquel que excedía el alumbrado del barrio a la limpieza, sino el que se hacía cargo de la educación, de los centros de salud, del deporte, de todo. Digo, ese tópico flotante también lo rescato en el testimonio de cada uno de los intendentes que lo tuvieron en vista, que lo vieron. También eso lleva de la mano la reflexión sobre la reforma constitucional, la reforma de nuestra constitución provincial. Chicho lo supo decir, lo decía recién mientras hablaban, en el concepto de San Rafael, de la gran extensión demográfica, la necesidad de contar con otros recursos y también la existencia de una ley orgánica de municipalidades, que es otro de los tópicos que rescato como esas ventanas que nos abre la historia para poder reflexionarlas y discutirlas en el futuro para que nos encuentre con una posición fijada, digo, que no nos encuentre desprovisto de argumentos y de información. La ley orgánica de municipalidades, una ley orgánica que en ese avanzar de la realidad que nos encuentra con un municipio con mayores responsabilidades, que excede esas competencias tradicionales, se ha quedado regulando una realidad totalmente anacrónica, ya no existe. La realidad municipal que regulaba la ley 1079 no existe, no existe más. Digo, y la posibilidad de rescatarlo para poder empezar a pensarlo no es tarea del Consejo Deliberante, eso está claro, es de los legisladores, pero está bueno plantearlo y es una de las cuestiones que rescato también del libro. Y otro es una mención que hace Emir en el 2007 estaba Omar, 2012 creo que hace a la coparticipación, recién lo decíamos, mayores competencias, menores recursos y la necesidad de discutir con esa Mendoza desequilibrada, esa Mendoza asimétrica que nos presenta y que nos posterga en el sur. Digo, eso también ha construido la identidad de nosotros como ser sanrafaelino, que está plasmado en cada uno de los discursos, esa histórica asimetría con el Gran Mendoza, que es con el centralismo mendocino, con el centralismo provincial, que hace esa discusión de la coparticipación. Mir decía el cambio de la ecuación, que no sea solamente por habitantes, sino por extensión territorial. Omar también lo menciona, en su medida todos lo mencionaron. Y otro de los aspectos que rescato también como tópico flotante y que surge y que lo nombraron también, que decía me están spoileando, es el asociativismo municipal. Digo, Franchetti con la región integrada del Nevado, el Chicho hace una referencia a la integración turística de los departamentos, es su visión del asociativismo en esa época, la que rescato del libro. Ernesto hablaba de la tercera región nacional, la microrregión, la 13ª microrregión nacional. Omar hacía referencia al Mendosur y son todas expresiones que están atravesadas, vuelvo a decir, por una realidad provincial de lograr posicionar o equilibrar las capacidades de lobby ante a un Gran Mendoza con mucha más potencia en ese sentido. Y la visión ya de la década del 80 de poder aunar los esfuerzos, aunar las representaciones y la potencia para ir a discutir por los intereses del sur mendocino es otro de los puntos que rescato del libro y de la lectura esa. Voy a pasar. Y otro punto que también me parece muy interesante destacar a todos que somos gente de la política es cómo hay ciertos enunciados que en el discurso también que tienen su correlato con la acción política y que algunos de ellos se constituyeron como políticas de Estado. Lo decían recién, el turismo, con la irrupción en la década del 80, la consolidación en la década del 90 y 2000, y hoy en una etapa de potenciación con la tensión o la disputa por ganarse un lugar en la Plaza Nacional, por ejemplo. Pero ahí hay una continuidad histórica del trabajo que supo atravesar a las gestiones, independientemente de los avatares partidarios, de los contextos y demás, supo aunar el trabajo en un objetivo común. Y ahí vuelvo al principio que decía, la posibilidad de fijar objetivos comunes para seguir trabajando. El turismo es la mejor muestra. La otra, que también rescato porque es un desafío permanente de la política para
para poder fortalecerse es la participación ciudadana. Esa también es una de las principales preocupaciones que se da en todos los discursos, de todos los mandatarios, digamos, de todos los intendentes. La participación ciudadana siempre, de alguna u otra forma, estuvo presente para poder romper esa barrera, esa distancia y incorporar a la ciudadanía a la vida política. Otros dos temas que los voy a mencionar brevemente es la reforma funcional del municipio. También siempre ha sido como una gran aspiración poder en esa concepción, como vos decías, Ernesto, del municipio de servicios, bajo los criterios de calidad, de eficiencia, es poder lograr esa ecuación perfecta en el organigrama municipal que permita el mejor funcionamiento, y que eso me parece que está muy bueno rescatarlo, porque ya se han trazado. Hay un diagnóstico de Walter Franchetti que está en el libro, léanlo, que es calcado. Hoy podríamos decir, che, es por acá, nos dejó sentado las bases para poder reflexionar cuestiones que todavía están pendientes. Y la producción fue otro de los enunciados que permanentemente ha estado en la agenda pública, en la agenda política, con preocupación, porque así como el turismo fue progresando y se constituye una actividad económica, una de las principales actividades económicas del departamento, la producción fue como en retroceso y tratando desde la política lograr los resortes necesarios para que no sea la caída tan brusca. Y finalmente lo que intento rescatar, y quiero cerrar la idea, Mauri, y en el afán de reivindicar la política, es que la democracia, acá tengo el machete, la democracia ha tenido resultados. Digo, cuando esa, lo decía en la introducción el Mauri, esa sensibilidad antipolítica nos invade, por ahí nos invade demasiado, hasta de los propios actores políticos tienen mensajes promoviendo la antipolítica, promoviendo la desmovilización, la falta de participación, digo, el descreimiento en las instituciones, en la democracia, etcétera. Yo rescato este libro y me parece imprescindible para revitalizarnos también los resultados concretos que ha tenido la democracia para San Rafael, que han sido consecuencia de mucho esfuerzo y años de trabajo y años y esfuerzo coordinado, respetando el proceso anterior. Vemos cómo, lo decían, la terminal de ómnibus. Franchetti en el 87 ya hablaba de la necesidad de una nueva terminal de ómnibus. Todo el proceso democrático de nuestro departamento hasta la inauguración del 2011 estuvo signada por la meta desde la agenda política y la agenda pública de poder concretar para el pueblo de San Rafael una terminal de ómnibus. Bueno, en el 2011 lo concretó y, como dijeron, no fue la concreción de un intendente, digo, sino que tiene que ver con el esfuerzo de un montón, de todos los que hicieron, que ese es también una de las cuestiones que quiero rescatar, digo, entendernos nosotros, los dirigentes, si se quiere, sí, como continuidad de los procesos históricos, digo, respetando eso y pudiendo entender, hacer, saber que hacemos lo que nos han permitido hacer en función del esfuerzo antecedente. La otra es el Centro de Congresos, que irrumpe en el 2001, continúa en el 2003, en el 2004, en todos los discursos, hasta el 23 de octubre del 2012, donde se inaugura el Centro de Congresos en nuestro departamento, también una idea concretada por nuestra política, por nuestra democracia. Es un resultado del cual nos enorgullece, porque es el resultado del trabajo de muchos años y de todos los que hoy me han acompañado. Y por el otro lado, también conocer la historia, conocer los discursos, también nos va a fijar esos objetivos comunes, saber qué es lo que queda pendiente, cuáles serían los desafíos de nuestra democracia. Y entre ellos surgen temas trascendentales, digo, que todavía están pendientes, como el Polo de Desarrollo Universitario, planteado en la década del 80 con Walter Franchetti como el Centro Universitario del Nevado, más acá con el Chicho como el Polo Universitario, después el Centro Integrador Universitario. Siempre tuvo una continuidad en la visión de San Rafael como una plaza estudiantil, como una plaza universitaria que
creo que es uno de los objetivos que podemos divisar. Después está el Paso Las Leñas, también 2006, 2013, 2014. Esto es en función de lo que surge en los testimonios de las actas de los discursos. Y por último, el trasvase del Río Grande al Río Atuel. Lo estábamos hablando antes de entrar, el desafío de poder entender ese gran desafío que tiene la región, si se quiere, por lograr una de las grandes deudas pendientes estratégicas. Irrumpe en el 99 en un discurso de Ernesto. Esto es mucho antes, que ya se venía trabajando en toma visibilidad en la agenda pública, 2001, 2005, 2006, con el Omar. Hay menciones de la necesidad del trasvase por la necesidad del agua. El Chicho también lo dice en la década del 90. Acá golpea la puerta uno de los desafíos más grandes. Estamos ahí, esperemos estar a la altura. Creo que esa es, en definitiva, el deseo principal, de poder compartir con ustedes un material que me llena de orgullo haber podido concretarlo y poderlo concretar hoy con este acompañamiento y poder dejar la posibilidad de definir esos objetivos comunes que nos permitan trazar las tareas pendientes y tener resultados exitosos. Para finalizar, ya nombraste algunas personas, pero me imagino que tenés más personas que te ayudaron, más personas a las que hay que agradecer. Sí, por supuesto. Este laburo no se podría haber hecho solo. En primer lugar, a los protagonistas del libro, decía, a los sujetos políticos, a los dirigentes, a los intendentes, Omar, Ernesto, Chicho, Raúl, a Emir, por supuesto, porque desde el primer momento que les conté la idea, lo recibieron con absoluta generosidad, con predisposición, estuvieron siempre predispuestos a que hoy podamos concretar este encuentro y de la forma que lo estamos concretando. Así que a todos ustedes muchas gracias por la predisposición y por poder acompañar este lindo trabajo del cual son parte. En segundo lugar, a la familia de Walter Franchetti, que también, Ernesto, cuando se lo comenté, Facu también hablaba con alguna sobrina que estábamos trabajando, les pedimos fotos, le íbamos pidiendo algunas reseñas también para ir completando el trabajo y también siempre con generosidad, con predisposición, aportando positivamente a este hermoso trabajo. Así que también muchas gracias a ustedes, gracias también por la presencia y por acompañarnos hoy. A los concejales mandato cumplido, a todos los que hoy nos acompañan, la verdad es un placer poder encontrarnos acá, poder reconocernos mutuamente desde la admiración y también desde el trabajo que ustedes realizaron. Hay una mención de todos los concejales que fueron integrando los distintos mandatos de los intendentes, porque entiendo, y vuelvo al principio, de que la reivindicación de la política es a partir de los actores que tuvieron el coraje de protagonizarla, y sin dudas todos ustedes han sido parte de la historia que nos marca un rumbo y que tenemos que cuidarla, reconocerla y continuarla sobre todo. Así que a ellos muchas gracias también. Al personal del Consejo, que los he hecho trabajar el viernes hasta las 10:30 de la noche, así que con mucho afecto, los quiero mucho, creo que ustedes también. Gauchito, Tuti, Lore, bueno, los chicos de comisión, Silvio, el Pablo Ungarini, todos los que nos hacen más fácil el trabajo, el tránsito en el Consejo, 4 años, lo que sea, nos lo facilitan inmensamente y hacen a la institución. Así que también muchas gracias por permitirnos hoy compartir esto y por estar a full. En quinto lugar, al equipo de trabajo, al de siempre, al Facu, Germán, Mailén, que estuvieron ahí recibiendo, acomodando, pateando el córner, cabeceando. Increíble, digo, no, me saco el sombrero, los exijo bastante, hincho lindo, pero siempre están a la altura de las circunstancias. A mis compañeros, a Anabel Fernández Agasti también por el apoyo, siempre incondicional, por la confianza.
por el compromiso con que militamos siempre. A todos ellos muchas gracias, la verdad sin ustedes el tránsito también de la militancia es imposible. A mi familia, a mi vieja, a mi señora, a mi compañera, a mi familia decía que amplían los márgenes de la paciencia permanentemente conmigo. Digo, mi compañera siempre ahí bancando, siempre incondicional, sosteniendo. A mi viejo, que lo extraño y me guía. A mis abuelas, que también me formaron el peronismo, así que a ellas les debo mucho. Así que, y a todos ustedes, muchas gracias por venir. La verdad ha sido un auditorio espectacular, lleno de respeto, de todo lo que queremos de la política y tenemos que reivindicar. Creo que me llena de orgullo haber podido aportar esto, un libro sencillo para mí, emocionante, poder hacerlo todo el transcurso y que hoy nos podamos encontrar todos en este recinto con lo que representa con esta calidad de evento me ha puesto muy contento. Así que a todos ustedes, muchas gracias por venir, por acompañarnos, a los funcionarios. Así que muchas gracias, nada más. Muchas gracias por todo. De esta manera damos por finalizada la presentación del libro de discursos del concejal Nadir Yasuf. Para todos aquellos que quieran acceder al mismo en formato digital, ya se encuentra disponible su descarga en la página web del concejal www.nadiryasuf.com.ar. Por su presencia, respetuoso acompañamiento, muchas gracias a todos y será hasta la próxima.